Hola, bienvenidos a este video donde vamos a explicar el código de un proyecto en React para construir una aplicación que muestre personajes de Rick y Morty. Primero nos centraremos en el archivo app.js y cómo este está estructurado. En esta parte se importan los componentes necesarios, mi API, header y footer. Después creamos la función app que devuelve lo que se llama un fragment de React. Un fragment es una manera de devolver múltiples elementos desde una función sin crear un nodo adicional en el DOM. Dentro de este fragment tenemos el componente header que recibe una prop llamada título con el valor Rick y Morty characters. Esto nos permitirá mostrar un encabezado en la página. Luego llevamos al componente MiAPI, que es donde se realizará la llamada a la API de Rick y Morty para obtener los datos de los personajes. Finalmente agregamos el componente footer para mostrar los créditos o la información adicional en la parte inferior de la página. Así que en resumen, en este archivo app.js se combinan los componentes header, MiAPI, footer para crear una aplicación completa para mostrar los personajes de Rick y Morty. Este es el código de un componente llamado MiAPI. Este componente utiliza varias funciones y métodos de React como useState y useEffect para obtener datos de la API de Rick y Morty. Luego filtra los datos y muestra en una serie de tarjetas. Primero comencemos analizando la sección de código que se encarga de obtener los datos de la API. Primero se importan las funciones useState y useEffect de React. Estas funciones permiten que el componente pueda manejar su estado interno y realizar efectos secundarios en la aplicación. Luego se declara un estado inicial para la variable datos y otra variable llamada búsqueda. La variable datos es un array vacío, mientras que búsqueda es un string vacío. En el useEffect se llama a la función obtener data. Esta función utiliza la API de Rick y Morty para obtener datos sobre personajes. Primero se define la URL de la API y luego se utiliza la función fetch para obtener la respuesta. Luego se extraen los resultados de la respuesta y se utiliza la función map para crear un nuevo array de objetos que contiene información específica sobre cada personaje. Los objetos creados incluyen el ID, el nombre, el género, el estado, la especie y la imagen del personaje. Por último, se invoca la función setDatos para actualizar el estado del componente con los datos obtenidos, pero invertidos, lo que significa que se muestran en orden inverso al que se recibieron. Ahora vamos a analizar la sección del código que se encarga de mostrar los datos en la pantalla. Primero, se define un campo de búsqueda que permite al usuario buscar personajes por nombre. Luego se utiliza la función filter para filtrar los datos según el valor del campo de búsqueda. Esta función verifica si el nombre del personaje incluye la cadena de búsqueda. Si el nombre del personaje incluye la cadena de búsqueda, el objeto del personaje se agrega al nuevo array que se va a crear. Por último, se utiliza la función map para crear una nueva serie de tarjetas de personaje. Cada tarjeta contiene información específica del personaje, como su nombre, género, estado, especie e imagen. En resumen, el componente MiAPI utiliza la API de Rick and Morty para obtener datos sobre personajes y muestra los datos en una serie de tarjetas. El componente también incluye un campo de búsqueda para permitir al usuario buscar personajes por su nombre. El componente carta, existe la función carta que utiliza la información recibida en la prop contenido para mostrar una tarjeta con información de un personaje. Utiliza la desestructuración de arrays y las clases de Bootstrap para darle formato a la tarjeta. Espero que este video haya sido útil para entender cómo funciona React.